Es un comentario de un artículo, es un aporte pequeño para lo que tiene que ver con la rehabilitación en artroplastías de cadera. Esto tiene que ver con un artículo que si ven acá, perdón, ahí, ven, se presenta nuestro amigo. No lo conocen a nuestro amigo. Nuestro amigo se va a presentar en esta charla. Al final les tiene un regalo para ustedes, para quien quiera aprovecharlo. Y nos trae estos artículos. Después, el que quiere ponerle nombre, yo pensé en Aquiles, ponerle, ¿no? Porque Aquiles tiene que ver con el tendón de Aquiles, y aparte Aquiles traigo un artículo, Aquiles traigo información y un montón de otras cosas. Pero bueno, no importa. Un poquito de este artículo, que como pueden ver, está pensado está originalmente en inglés, pero acá nuestro amigo Aquiles, o como quieran llamarlo, se los tradujo. Aquí se los traigo traducido al español, ¿sí? Entonces habla un poco el artículo de la duración de la estadía, tasa de recuperación y tiempo de terapia por día con resultados funcionales después de la cirugía de cadera. Esto es un tema que a mí me pareció importante porque nosotros es como que estamos en ese momento donde no tenemos una idea de esos tiempos, cuánto necesita un paciente estar internado a lo mejor en un lugar donde después de su cirugía de cadera pueda permanecer un tiempo de rehabilitación y después salir a ir a su casa y continuar con la rehabilitación tal vez ambulatoria. Y este artículo nos tira algunos datos interesantes. A ver, datos, no comparo ni traslado ni nada por el estilo, pero nos tira algunos datos interesantes. Bueno, van a ver que nuestro amigo resume abajo lo que está escrito en texto arriba, ¿sí? Así que él se encargó, yo solo tipié arriba y él se encargó de resumir abajo en gráficos lo que yo trato de decirles arriba. Y fíjense cómo acá este artículo plantea en su introducción el tema de dos cosas puestas en la balanza, que tiene que ver con el volumen de servicios prestados respecto de las características clínicas de los pacientes y cómo se está tendiendo a ir de un extremo al otro, cómo empieza a pesar más o a querer que pese más este tema de las características clínicas de los pacientes en cuanto a su ingreso, a su estancia y a su alta y evolución, más que en cuanto al volumen de servicios prestados. Ahí habla que cuando se habla de este modelo de volumen de servicios prestados, se piensa en todo lo que tiene que ver con la cantidad de terapias que se le da al paciente. Terapia ocupacional, terapia física, ¿sí? Terapia del aula y del lenguaje, o sea, terapia ocupacional, kinesiología, fonoaudiología. Y esa sigla que habla de eso tiene que ver con la duración de estancias en días, ¿sí? Cuánto tiempo está ese paciente permaneciendo en esa institución. Y tiende ahora a ir a un modelo, o por lo menos están propendiendo y se está tendiendo a ir a un modelo donde predominen más las características clínicas de los pacientes y no tanto este volumen de prestaciones, ¿sí? Y eso es un dato interesante para quienes estamos en rehabilitación, para quienes manejamos este combo de terapias. A veces no importa la cantidad, sino lo que importa es la calidad y el momento en que se brinda y de qué manera se brinda. Entonces, acá hasta les da consejo aquí, miren, usen barbijo o tapaboca. Presten atención porque les va a ir dando algunos consejitos en la charla. Y fíjense cómo estos autores, dentro de su introducción, ellos plantean esto. Fíjense, cantidad de terapias proporcionadas en instalaciones, ¿sí? En atenciones posagudos, es como que tuvo y tiene mucha relación con el reembolso. O sea, cuanto más prestaciones yo hago, ¿sí? Cuanto más servicios le brindo, más cobro, ¿sí? Y acá empieza a entrar otro juego. Entonces, brindo muchas prestaciones, le meto un montón de terapias, lo tengo mucho tiempo y eso es un reembolso que yo tengo a expensas de eso. Pero a veces es necesario. ¿Es la necesidad real del paciente desde el aspecto clínico o se hace por esta cuestión económica? Este es un punto importante y creo que hasta escabroso que marca este artículo donde nos está diciendo, ojo,
Pensemos bien, si le vamos a dar importancia a los aspectos clínicos, determinemos cuáles son las necesidades del paciente desde lo clínico. No que le tenemos que dar un montón de cosas a expensas de poder después recibir el cobro de todo eso. Y a veces muchas cosas brindadas o planteadas sin sentido o sin necesidad para ese paciente. Entonces, fíjense, acá lo que dicen es, el cambio de volumen a valor, o sea, yo cambio la cantidad por la calidad. Acá lo que se plantea es minimizar los costos, ¿sí? Disminuir los incentivos financieros, lo que tiene que ver con que, y esto entra en otro punto, por eso creo que esta charla puede dar para muchas cosas, o por lo menos para disparadores de lo que tiene que ver con el valor real de una prestación. O sea, si la prestación no tiene un real valor, por supuesto que siempre se va a tender a practicar o a brindar muchas más prestaciones para poder suplir esa falta de pago o ese bajo costo que tiene. En cambio, si esa prestación tiene una buena recompensa, un buen pago, ¿sí? Yo no tengo necesidad de brindarle de más ni tenerlo sin sentido al paciente para poder generar ese mismo ingreso. Por lo tanto, ¿sí? Si yo minimizo los costos, si disminuyo ese incentivo financiero a través de una mejor prestación y un mejor pago de la prestación, lo que hago es optimizar en tiempo las ganancias funcionales del paciente, que es lo que yo necesito. Yo no necesito que el paciente esté mucho tiempo internado. Yo lo que necesito es que el paciente se interne, reciba las terapias y rápidamente recupere su funcionalidad, ¿sí? Y eso es puesta en valor sobre esa puesta en volumen que había antes. Otro tema que también tenemos que tener en cuenta y que es un dato interesante a considerar es que la mayoría de los pacientes, si no el altísimo porcentaje, son adultos mayores. Entonces, estos adultos mayores traen aparejados un montón de necesidades médicas complejas que influyen en la recuperación y por lo tanto son cosas que hay que tener en cuenta. Adultos mayores, servicios de rehabilitación, ¿sí? Que tienen que evaluar, tienen que ver de alguna manera las necesidades médicas complejas, ¿sí? En función de la recuperación de ese paciente. Y esto es un dato interesante para tener en cuenta y considerar al momento de la internación de estas personas con posoperatorio de cadera. Estas son algunas de las condiciones o de las alteraciones o complicaciones más frecuentes con las que nos encontramos en estos pacientes que tienen que ver con condiciones geriátricas comunes debido a la edad y al tipo de paciente con el que nos encontramos, ¿sí? Las úlceras por presión, el tema de mucho tiempo en cama, la inmovilización prolongada, cómo eso complica, producto de la mala circulación y de las presiones constantes, estas úlceras por presión. Las incontinencias, ¿sí? Las incontinencias que son frecuentes en estos pacientes, pero sabemos que posterior a una cirugía se pueden aún incrementar, se pueden manifestar mucho más y por lo tanto eso también es importante tenerlo en cuenta. Las caídas, los deterioros funcionales, las alteraciones de lo cognitivo, esto es fundamental, las alteraciones cognitivas en estos pacientes que influyen mucho en cuanto a la recuperación y al tratamiento de los mismos, ¿no? Entonces todas estas condiciones que nos podemos encontrar en estos pacientes van a afectar en parte la capacidad, ¿sí?, de participar en las intervenciones de rehabilitación. Entonces, también evaluar hasta qué punto, ¿sí?, podemos trabajar con ciertos aspectos con algunos pacientes y otros, ¿no? Adaptarnos a las necesidades del paciente y no meter al paciente en una caja y en una máquina donde entra por un lado y sale por el otro, sino tener que evaluar estos aspectos para saber cuáles son las necesidades de cada uno de los pacientes. Y bueno, todas cosas que ya las sabemos, pero que bueno, acá me pareció piola esto porque es como que estos autores focalizan todo y nos
resumen y nos esquematizan bien todo dentro del artículo. ¿Cambió? Sí. Bueno, recuerden lavarse bien las manos, por favor, agua y jabón, ¿sí? Es importantísimo la higiene, es fundamental mantener la higiene en este tiempo. Hay que seguir cuidándose más allá de todo. Fíjense que acá Aquiles está hasta con barbijo, ¿sí? Lo tienen con barbijo. ¿Por qué? Se cuida. El tema es, ¿qué pasa con estos pacientes que prontamente no recuperan la movilidad y la capacidad de autocuidado? O sea, ese paciente que fue operado del reemplazo de cadera, ese paciente que está en ese postquirúrgico y rápidamente no recupera su movilidad, no recupera su capacidad de autocuidado, o no la recupera rápidamente o la recupera de manera insuficiente y no llega a recuperarla, ese paciente tiene un alto riesgo de reingresos hospitalarios. Es ese paciente que prontamente lo vamos a volver a tener internado o consultando por otra patología, por patologías asociadas, por complicaciones producto de estas inmovilizaciones, de esta pérdida de movilidad y de esta pérdida de autocuidados, terminan siendo pacientes dependientes. Entonces, fíjense lo importante que acá, otra vez, no pasa por la cantidad, sino pasa por la calidad. Y la calidad y el tiempo, por eso estos autores hablan de la duración de la estancia. Y después vamos a llegar al final, más adelante, con unas fórmulas donde vamos a ver reflejado cómo miden eso, ¿sí? Y eso es un dato interesante. Seguimos. Esto es a lo que voy. Esta es la pregunta que se hicieron los autores para este artículo, ¿no? Donde dice, ¿hay una asociación entre los minutos de terapia por día y el resultado de la movilidad y autocuidado para los pacientes que reciben los servicios de rehabilitación? O sea, ¿existe una relación directa entre los minutos de terapia, la cantidad de terapia que reciben por día, no estamos hablando en cantidad de días, sino por día, en cuanto a esa recuperación de la movilidad y el autocuidado en estos pacientes operados, ¿sí?, de fractura de cadera? Entonces, el objetivo, ¿sí?, mientras nos ponemos un poquito de alcohol en gel, el objetivo de este artículo fue, acá cuando hago esas acotaciones me miran, ustedes no se imaginan lo que pasa detrás de cámaras, ¿sí? Estoy echando, o sea, es como que estoy tirando por tierra todo el año de laburo. Esto es importante porque, fíjense, el tiempo de terapia más la duración de estancia, ¿sí?, la duración de la estancia, ¿sí?, es lo que me va a marcar el resultado funcional. Este es el objetivo de ellos. Ellos quieren determinar si los tiempos, esos minutos de terapia y el tiempo de internación, ¿sí?, que tuvo el paciente dentro de la institución, influye de alguna manera en los resultados funcionales. Y eso es el objetivo que ellos van a querer mostrar y a demostrar, y ahora vamos a ver qué pasó. Bien, diseño del estudio, y acá muy bien acota nuestro amigo, viene bien para repasar, ¿sí? Marcelo hoy estuvo recién hablando de RP positivo, negativo, sensibilidad, especificidad. Bueno, fíjense, este es un estudio retrospectivo, ¿sí? Es un estudio de cohorte observacional, prospectivo, multicéntrico. Entonces, ahí tenemos varios factores como para repasar. No nos vamos a meter en este tema, pero nos introducimos en el tipo de estudio, ¿sí?, donde vemos las características de este estudio y nos viene bien para repasar algunos conceptos o después ir a leer tranquilo en casa, hoy que está lloviendo, a la tarde, mañana que parece que va a seguir más o menos igual, ¿sí?, sino en el verano. Bien, recuerden que este artículo después lo van a tener en la página, o sea, lo van a poder descargar y tenerlo con ustedes y llevarlo para donde quieran. Acá, esto es el tema del diseño, ¿sí? Se utilizaron 4 instalaciones de rehabilitación para pacientes de internación hospitalaria, ¿sí?, hospitalizados, y 7 instalaciones de enfermería especializada. Esto en Estados Unidos tiene esta particularidad y este nombre, ¿sí?, que son como estos centros de rehabilitación temporarios donde el paciente se interna para hacer la rehabilitación y después se va de alta, ¿sí? Lo mismo
que con los centros de rehabilitación de pacientes hospitalarios. Son estos lugares donde se internan para hacer estas rehabilitaciones y después el paciente salió para su casa y continúa, si es necesario, con la rehabilitación ambulatoria. Se usaron 4 de rehabilitación y 7 de estas instalaciones de enfermería especializadas. Se hicieron en la zona del este y medio oeste de los Estados Unidos, ¿sí? Y de ahí sacaron los datos. Bien, criterios de inclusión que se tuvieron, ¿sí? Quiénes sí, quiénes no, nos dice acá nuestro amigo. Se admitieron a pacientes luego de una cirugía de fractura de cadera, ¿sí? Aquellos pacientes post-agudos que requerían cuidados post-agudos, ese PAC es pacientes que requerían cuidados post-agudos, de 65 años o más, que, bueno, necesitaban recibir y recibieron servicios de terapia de rehabilitación, que completaron un registro tanto a la admisión como al alta de ellos mismos, de los pacientes, ¿sí? Donde se hace un registro de ingreso y de egreso. Las características demográficas que se tuvieron en cuenta en estos registros fue el sexo, la edad y la raza. Se consideró el aspecto social en cuanto al estado civil y situación de vida, ¿sí? Calidad de vida y situación familiar. Y lo que se evaluaron después fueron las diferencias y comorbilidades específicas que podían influir en la capacidad de cada una de estas personas en participar o beneficiarse de la terapia, ¿sí? Lo que se evaluaba era, en función de toda esta evaluación, si estos pacientes, bueno, a ver, de alguna manera podían participar y si serían beneficiados por la participación en este tipo de intervención. Algunas consideraciones a tener en cuenta que no son menores, ¿sí? Fíjense que dentro de las comorbilidades se calculó a partir del número de afecciones informadas en la historia clínica, se encontraron alrededor de 10 afecciones comunes entre todos los pacientes, ¿sí? Y que influyeron de alguna manera en la participación en las terapias, que tenían que ver con la obesidad. Hoy, fíjense, hablamos de reemplazo de rodilla y hablábamos de obesidad. Marcelo habló también del sobrepeso. O sea, la obesidad, el sobrepeso siempre está presente como una complicación o como un factor a tener en cuenta. La discapacidad visual, la diabetes, lo que hablábamos, la discapacidad cognitiva, el deterioro cognitivo, la alteración cognitiva, las demencias, la depresión, hablábamos recién también de eso, producto de todo esto que nos está ocurriendo, y las caídas durante la estadía, ¿sí? Ese paciente que se cae estando internado. Esos son factores que se tenían en cuenta. ¿Vieron? Justo, acá aquí les dice, al estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Rubén hizo exactamente lo mismo. Perfecto, muy bien, haciéndole caso a Aquiles. Bueno, muy bien, sigamos. Y fíjense, lo que se evaluó fueron las medidas de terapia de estado funcional a través del fin de esta medida de independencia funcional, esta escala denominada en sí la FIM, que evalúa la movilidad y evalúa los autocuidados, ¿sí? De esto también después les vamos a pasar un poquito más de información, ¿sí? Y esto lo que hicieron fue calificar el nivel de información funcional más dependiente de los participantes durante las primeras 48 horas de admisión y en las últimas 48 horas. Se compararon esos dos, ¿sí? Las primeras 48 horas, cómo entró, con qué funcionalidad, movilidad y autocuidados ingresó, y las últimas 48 horas antes de su alta, con qué FIM se dio el alta, ¿sí? Sabemos que esta escala va... El 1 es una dependencia total y el 7 es una independencia. Acá la vamos a ver detallada. Fíjense, dentro de la movilidad vamos de lo menos desafiante, y en los cuidados personales también, en los autocuidados, de lo menos desafiante a lo más desafiante, traslados al baño, traslados a la cama, a la silla de ruedas, a la ducha, a la bañera, caminar y subir escaleras como lo más difícil de todo. Y por el lado de los autocuidados o del cuidado personal, comer, arreglarse, vestirse la parte del tren superior, ir al baño, bañarse y vestirse el tren inferior, lo más desafiante para estos pacientes. Entonces, ingreso y egreso, se evaluaron estos dos aspectos y se compararon. Y ahora, no estamos en clase de matemática, no, pero hay fórmulas, ¿sí? Y acá
el muchacho hizo las fórmulas, yo puse el texto, y fíjense cómo ellos evalúan de esta manera esta ganancia por duración de estancia, ¿sí? ¿Cómo se calculó? Evaluando qué funcionalidad y qué, o sea, qué medidas de independencia funcional tenía el alta, menos las que tenía al momento del ingreso, por sobre la cantidad de días que estuvo el paciente dentro de la institución. De esa manera evaluaban la tasa de ganancias de los días de internación, ¿sí? Entonces, en función de eso sacaban cuántos días había estado, ¿sí? Cuántos días no, cuál era la ganancia en días de esos pacientes en función de su independencia funcional. Y por el otro lado, lo que se calculó fue el total de minutos de terapia. Y fíjense, cuando habla de minutos de terapia, son terapia ocupacional, kinesiología y lo que tiene que ver con fonoaudiología, cuando habla del habla y del lenguaje, psicología, terapias respiratorias o cualquier otra terapia que necesitara durante su internación. Y lo que se evaluaban era la cantidad de minutos de terapia por día, ¿sí? La cantidad de minutos de terapia totales por sobre los días de estancia. Y de esa manera calcularon el total de minutos de terapia por día que necesitó cada uno de estos pacientes, ¿sí? De esas dos maneras ellos evaluaban cuáles fueron las tasas de ganancia en función de estos dos parámetros para estos pacientes desde el inicio hasta el final de su internación. Ya vamos acercándonos al final. Y fíjense que datos interesantes que sacaron de esto. La mayoría de los minutos de terapia fueron de terapia ocupacional y terapia física, ¿sí? Importante para tener en cuenta, o sea, pacientes, estamos hablando, pacientes posoperatorio de cadera, ¿sí? La mayor cantidad de terapias que fueron de kinesiología y terapia ocupacional. ¿Con qué dificultad se encontraron? Que no tenían disponible la cantidad de días de sesiones de terapia, ¿sí? No estaba muy claro. Entonces, lo que ellos suponían o determinaban de esto, al no tener cómo estaban distribuidas esas sesiones de terapia en su internación, podían o sospechaban que a lo mejor los participantes, los pacientes, no todos recibieron terapia todos los días, o las mismas terapias todos los días. Y esto puede ser, tal vez algunos días recibían kinesiología y terapia ocupacional, otros días recibían fonoaudiología y otros días kinesiología. No todos los días recibían todas las terapias. Y sí se informaron el número de días sin terapia ocupacional y sin terapia física. Eso sí encontraron, por lo tanto se pudieron corroborar esto de que los participantes no todos los días recibían todas las terapias, porque hubo días sin terapia física y sin terapia ocupacional. Entonces, ¿quiénes participaron? 150 pacientes, el 67%, un poquito más, fueron mujeres. Es normal, sabemos por la edad y porque a esa se incrementa aún más la balanza a esa edad. El 98% de los pacientes fueron de raza blanca y la edad media fue de 82 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos querían evaluar? Estos participantes, tasa de ganancias de minutos de terapia por días de internación, y fíjense lo que dice, que fueron similares en función al ingreso de la rehabilitación. Sí difirieron al momento del alta. ¿Qué nos quieren decir? Que al momento del ingreso todos los pacientes estaban muy parecidos. Todos los pacientes estaban muy parecidos. Al momento del alta hubo diferencias significativas, ¿sí?, entre cada uno de ellos. Y eso es un dato interesante, porque ahí sí se ve cómo influyeron las terapias y cómo influyó las características y las condiciones de cada uno de los pacientes al momento de recibir las terapias, su evolución y su alta. Bien, un dato interesante en los resultados. Fíjense, pacientes que han tenido baja ganancia se fueron con prácticamente necesitar asistencia en casi todas las tareas de movilidad. O sea, esos pacientes con baja ganancia se fueron bastante dependientes.
Mientras que los pacientes que han tenido una alta ganancia se fueron de manera independiente, o sea, se van y tienen independencia de movilidad después del alta. Entonces, ahí está la gran diferencia. Aquellos pacientes que no lograron una independencia total y aquellos que se fueron de alta pero con una baja ganancia. Y eso es lo que evaluaron ellos desde el inicio hasta el final en esto que vamos a ver, cuántos días de estancia. Otro dato importante, fíjense, los pacientes de ganancia media, ¿sí?, tuvieron una media de 27 días de duración de estancia y fueron independientes en movilidad, en movilidad al momento del alta, ¿sí? Esto nos está diciendo que aquellos pacientes que estuvieron alrededor de 27 días con una ganancia media llevaron a una movilidad independiente. Aquellos pacientes que tuvieron un promedio menor a 21 días, necesitaban supervisión para los traslados en el baño y para la dependencia en escalera. Entonces, ahí estamos hablando de un cierto tiempo. Más allá de que dentro de estos pacientes de alta, a los 27 días, ¿sí?, podían tener ganancia media o ganancia alta, ¿sí?, fíjense que menos de 21 días de internación, en los pacientes que se fueron con menos de 21 días de estancia de internación, se fueron bastante dependientes en cuanto al uso de escaleras y en cuanto a los traslados al baño y la movilidad dentro de los baños. Perdón que fui y vine, ahí está. Entonces, fíjense, duración de la estadía y tasa de ganancia funcional. Acá tenemos que tener en cuenta las variaciones, las puntuaciones, movilidad, autocuidado y alta. O sea, en función de estos dos aspectos que teníamos en cuenta, que era la duración de estadía y la tasa de ganancia funcional con las escalas, ¿qué variaciones hubo en función de estas puntuaciones que hablábamos, de estas fórmulas, de esta medida de independencia funcional al inicio y al egreso, ¿sí?, estas fórmulas de tasa de ganancia en cuanto a duración de estancia y en cuanto a minutos de terapia, cómo se van en cuanto a esta movilidad y autocuidado al momento del alta? Esto es lo que se determinó y ellos evaluaron y presentan en estos resultados que estábamos viendo antes. Entonces, como conclusiones, estos autores presentan lo siguiente: la importancia de la tasa de recuperación y los días de estancia, ¿sí? Ellos relacionan y dan mucha importancia a este punto, ¿sí?, el tema de cuánto recuperó en función de la cantidad de días que estuvo internado. Los lugares de instalaciones, que eran lugares especializados y específicos para este tipo de terapias, ¿no?, donde se brindaban las terapias necesarias para estos pacientes. Enfermería especializada, que bueno, tiene que ver con no la enfermería en sí, sino con la institución y la rehabilitación hospitalaria, ¿sí? Y los resultados que tienen que ver con la movilidad y el autocuidado, esta medida de independencia funcional, y todo esto después, por supuesto, de una cirugía de cadera. Y la importancia de la ganancia de los pacientes en este tiempo, ¿sí? ¿Cuánto ganaron en este tiempo en funcionalidad, en independencia, en movilidad, en autocuidados, en relación a la cantidad de días que estuvieron internados? Y miren un dato interesante. El tiempo de terapia por día explicó solo el 1% en el resultado del alta. O sea, no fue determinante. ¿Vieron que decíamos esto de prevalece la cantidad o la calidad? Fíjense que el tiempo de terapia por día no influyó en los resultados. Al momento del alta de los pacientes, ganancia media antes de los 21 días de estancia, transfiere la carga de atención a la familia, a los cuidadores, al sistema de salud, al servicio ambulatorio. O sea, si el paciente logra una ganancia en poco tiempo, eso hace que eso que le falta, esa dependencia que le falta, como se va de la institución de alta, se traslade esos cuidados a la familia o al lugar donde vaya a parar el paciente, ¿sí? Entonces, ese paciente que se fue con una ganancia media antes de los 21 días, hace que
ese paciente se vaya con limitaciones en su autocuidado y en su funcionalidad. Por lo tanto, va a requerir de cuidados de la familia o de cuidados de persona en su casa, o ser internado en otro lugar, o de servicios de atención ambulatoria, ya sea yendo a la casa o trasladando al paciente a los centros de atención. Y esto es importante, ¿sí? Por eso no importa el tiempo, no importa la cantidad, como decíamos, sino la calidad. Y para cerrar del todo, acá les dejamos, esto es lo que les decía, Aquiles, o como quieran llamarlo, ¿sí? Se puso a trabajar y les deja unos conceptos que vamos a tener que seguir usando, ¿sí? Usen el barbijo, al estornudar y al toser háganlo en el pie del codo, lávense bien las manos, agua y jabón, alcohol en gel. El distanciamiento social se agregó porque al principio no lo había puesto, entonces ahora tuve que agregarlo del distanciamiento social. Mantengámoslo, sigamos cuidándonos. Estos son dos panfletitos que el que quiere descargarlo y tenerlo para el bolsillo del caballero y la dama de la cartera de la dama, tenerlos encima, para ponerlos en su consultorio, para reírse un rato. Lo hice y lo hicimos pensando en cerrar este año que fue complejo, difícil, en todos los aspectos, y que bueno, les agradecemos el que nos hayan acompañado.